No se escucha, dicen, no se escucha. Sí se escucha, sí lo escuchamos, doctor. Sí se escucha. Sí se escucha. Ok, sí, sí. Bueno, hola. Bueno. Hola, ¿me escuchan? Hola, doctor. Sí, lo escuchamos. Escucha. Yo los escucho a ustedes. Que me hable uno solo. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Y están viendo la presentación? También. Ah, perfecto, ¿no? Dile ¿Cómo están? Bien. Bueno. Entonces nos estamos viendo. Nos estamos viendo y vamos a empezar entonces la presentación, la clase del día de hoy. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre nuestro, te damos gracias por este día y esta oportunidad de compartir este momento con los alumnos. Ruego una bendición para cada uno de ellos, Padre, que tú les ayudes en sus estudios. Acompáñanos en este momento al tener esta clase. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver el tema de asma y rinitis alérgica. Asma y rinitis alérgica. Y ustedes me comentan cualquier cosa que se vea diferente. Ok. Bien, hoy, miren, este es un tema tan común, pero tan común, que se los podría dar con los ojos cerrados, como quien dice, ¿no? Porque todos los días, casi todos los días, vemos niños con este problema. Así como las infecciones respiratorias y ese tipo de problemas. Entonces, es extremadamente común estos problemas. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. Ahí hay dos cosas. Inflamación crónica, eso significa que no se cura. El asma no se cura, se controla. Y no hay nadie, ni naturistas, ni acupunturistas, ni chinos, ni nadie que puedan curar esta enfermedad. También la ubica en las vías aéreas, Los pulmones no se afectan en esta enfermedad. Bronquios, bronquiolos, ¿verdad? Tienen episodios recurrentes de tos y sibilancias, ¿verdad? Eso es, episodios recurrentes de tos y sibilancias. Tienen obstrucción bronquial, ¿no? Esa es la característica de esta enfermedad, que mejora espontáneamente o con tratamiento. Esa es la gran diferencia con el EPOC, que el EPOC tiene la obstrucción es fija. Y tienen hiperreactividad bronquial. Es decir, responden de una manera exagerada a estímulos que otros pacientes pues, no les pasa nada. Entonces, esta es una definición. Vean esta definición de asma. Es una mezcla de cosas y es una definición que casi dice todo lo que comprende la enfermedad, ¿no? Eso es. Vean, el asma es una enfermedad que se hereda. Lo que se sospecha, pues, es que, no cabe duda que el asma se hereda, ¿no? Y una de las preguntas básicas al averiguar de estos pacientes es preguntarles si tienen antecedente familiar de asma, ¿no? Pero también influye el ambiente. Entonces, decimos que esta es una enfermedad de herencia multifactorial, ¿no? Ustedes ya hemos hablado un poquito de eso. Es un desorden genético complejo, herencia multifactorial. No se ha establecido exactamente el origen, cómo se hereda, cómo es esta enfermedad. Hay muchísimo escrito de genética, pero nada claro. Algunos dicen que, miren, el asma es una enfermedad que está en aumento en todo el mundo, sobre todo en los países de primer mundo, que así se llaman, ¿verdad? Los países industrializados.
cada vez tienen más niños con asma. Y una de las ideas es que cuando los niños se exponen a las infecciones comunes propias de la edad, la varicela, el sarampión, entonces su sistema inmune tiene un desarrollo normal. Pero ahora que los niños pues ya no sufren ninguna de estas enfermedades, que pues tienen otro tipo de desarrollo, otro tipo de ambiente, entonces favorece pues el desarrollo de las enfermedades alérgicas atópicas. Entonces el ambiente, por ejemplo, en países pobres, en algunos países pobres de allá de Asia, de África, hay muy pocos niños con asma, ¿no? Porque tienen todo tipo de enfermedades propias de los niños. En cambio, en los países del norte de Europa y esas cosas, tienen mucho más frecuencia de asma. Nueva Zelanda, mucha más frecuencia de asma, seguramente por el ambiente y las condiciones en que viven. Pero no se ha establecido exactamente cuál es la base de eso. Fíjense, 5 a 10% de los niños padece asma, 5 a 10% de los niños. Síganle sumando, ¿verdad? Es 80% de los casos inician antes de los 5 años. O sea, es una enfermedad de la niñez, Es un problema que vemos por excelencia en los niños. No hay que olvidar esto, la vía aérea empieza en la nariz. Así que nariz, tráquea y bronquios deben ser tratados. A veces se trata el asma, los bronquios, se olvidan de la nariz y la enfermedad nunca se controla. Solo se controla cuando se trata bien la nariz, además, ¿no? No voy a hablar mucho de esto de la patogenia. Bueno, algunas cosas que nos interesan para el tratamiento, pero el asma tiene una forma muy compleja. Les presento solo 3 diapositivas de esto. Vean que ahí dice que hay esta es una forma muy simplificada de decir que los linfocitos TH2 son los que tienen que ver con la producción de inmunoglobulina E y pues el desarrollo de asma. Esa es la forma más común, casi todos los niños tienen eso. Pero también hay otras vías no IgE, ese es el punto. Y ahí se mencionan, ¿verdad?, los linfocitos TH1, los linfocitos TH17. El resultado es igual, el fenotipo es el mismo, tienen los mismos síntomas, pero parece haber más de un... Esto es lo mismo, pero con una imagen mucho más compleja, ¿verdad? Ahí están los linfocitos TH2. Ahora sí especifica que la interleucina 4 y la interleucina 9 tienen que ver con la producción de inmunoglobulina E y tienen que ver también con los eosinófilos, ¿verdad? Y esta vía, la vía atópica, es la más común, ¿verdad? La vía atópica es la más común. Ahí están mencionados, todo está ahí para que ustedes lo puedan ver con calma. Y el punto aquí es que hay más de una vía para que un paciente tenga asma. Ese es el punto. Quizás esa de los linfocitos TH2, ¿verdad? Y que vamos a hablar un poquito más adelante de eso en rinitis alérgica, sea la más común, ¿verdad? Y ahí está. Esta otra diapositiva nos ilustra, ¿no?, que los alergenos, ¿verdad?, podrían producir asma mediante la vía de TH2, ¿no? Las infecciones, hay otra vía, los contaminantes, pues a través de los radicales libres de oxígeno y este mediador, este es un factor de transcripción presente en el citoplasma de las células, NF-κB. A ver. Entonces, ven, lo que quiero decir, los irritantes de la mucosa... No había podido acceder porque estaba cerrado. Espera, apaga tu micrófono. Sí, no, estoy esperando. Los irritantes de la mucosa, pues el tono colinérico, hablamos un poquito de eso en la clase también. En fin,
Eso es. No voy a entrar en mucho detalle. Vean los elementos del asma. Contracción del músculo liso bronquial, ¿no? Contracción, o sea, todos esos factores, o sea, hay células involucradas en el desarrollo de asma, hay mediadores de inflamación involucrados en el desarrollo del asma, y todos esos productos lo que provocan en las vías aéreas es contracción del músculo liso bronquial, ¿verdad? Y ahí está, eso lo tratamos, ¿verdad? Para eso están los beta-2 adrenérgicos. Aumento de la secreción de moco, eso es lo que encontramos en las vías aéreas de los pacientes con asma, ¿no? Hay edema, ¿no? Edema de la mucosa, hay aumento de la permeabilidad capilar, eso ocurre en los pacientes que tienen asma, y hay inflamación. Las paredes de las vías aéreas están llenas de células inflamatorias, y ahí están eosinófilos, linfocitos, neutrófilos, mastocitos, ¿verdad? Son las células que tienen que ver con esta enfermedad. Hay daño al epitelio bronquial, esa es otra característica, las células se pierden, se dañan, los eosinófilos producen la proteína eosinofílica catiónica, que es muy destructiva para el epitelio bronquial, y eso es, ¿no? Eso comprenden los datos que uno encuentra en estos pacientes. Vamos a ver una imagen de cómo se ve un bronquio normal. Eso viene al final de todo esto, pero ahí está, ¿no? Un bronquio normal y un bronquio inflamado, ¿no? Con todos esos cambios. Por supuesto que el paciente batalla para respirar, ¿verdad? Tiene obstrucción de su vía aérea. Recuerden que esa obstrucción es reversible, ¿verdad? Entonces, eso es ¿qué es el asma? Voy a hablar de 2 o 3 cosas. Uno se llama la respuesta asmática temprana. Respuestas los mastocitos. En todos los pacientes con atopia, esta es una de las vías, la más común, la más importante, la única que voy a tratar, incluye la degranulación de los mastocitos. El número de los mastocitos en las vías aéreas de los pacientes con asma está aumentado. Recuerdan que los mastocitos producen histamina, ¿verdad? Producen citocinas, ¿no? Y producen factores derivados del ácido araquidónico. Todos estos son los que producen esos cambios en las vías aéreas, ¿no? La degranulación de los mastocitos, el resultado es broncoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular, edema, aumento de la secreción de moco, infiltrado de células inflamatorias. Ahí está lo que tenemos en el asma. Productos derivados del ácido araquidónico, también los eosinófilos. Otro de los productos de los mastocitos, y también producidos por los eosinófilos, son los derivados del ácido araquidónico. Ustedes seguramente se acordarán de la vía, el ácido araquidónico. Hay una enzima que se llama fosfolipasa A2, ¿ah? Y se producen ciertos lípidos que son transformados, ¿verdad? Por la vía de la ciclooxigenasa, las prostaglandinas, las que están a la derecha de la pantalla, que esas no las vamos a ver mucho. La que nos interesan son la vía de la lipooxigenasa. Por esa vía, vean que se producen los leucotrienos. Más adelante hay otra enzima que se llama glutatión S-transferasa. También hay leucotrieno D4, leucotrieno E4. Entonces, estos últimos son los que tienen importantes funciones. Actúan a través de un receptor, el receptor de los cisteinil-leucotrienos. Vamos a ver, aquí está la síntesis, aquí. Actúan vía 2 receptores acoplados al sistema de la proteína G, se llama cisteinil-leucotrieno 1 y cisteinil-leucotrieno 2.
vean los efectos, ¿verdad? Vean los efectos. Contracción del músculo liso, aumento de la permeabilidad capilar, vasoconstricción, aumento de la producción de moco, el leucotrieno B4 que tiene que ver con la quimiotaxis. Entonces, eso pues son actores importantes en esto del asma. Así que a este nivel, bueno, vamos a dejarlo ahí, a nivel del receptor, el montelukast es un antagonista del receptor de los cisteínileucotrienos, ¿sí? El montelukast, como la histamina, ¿verdad? Que tiene receptores H1, y entonces están los antihistamínicos que actúan ahí a nivel de ese receptor. Entonces tenemos la loratadina, la desloratadina, ¿verdad? Esos son antihistamínicos. Entonces estos otros, como el montelukast, que es el único que tenemos en México, actúa al nivel de este receptor anti-cisteínileucotrieno 1 y 2, ¿verdad? Así podríamos definirlo, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, doctor. Bien. Bien, ok. Entonces, vamos a hablar ahora de la respuesta asmática tardía. La respuesta asmática temprana ocurre minutos después del inicio de la enfermedad, ¿no? Pero la respuesta asmática tardía ocurre 4 a 8 horas después y tiene que ver con la llegada de células inflamatorias. Esas células son llamadas ahí por esas interleucinas, por esos derivados de los leucotrienos, llaman, ¿verdad?, a estas otras células para que se presenten al sitio del problema, al aparato bronquial, ¿no? Y entonces, estas células a su vez producen otros mediadores que multiplican la respuesta inflamatoria. Así podríamos resumir el problema del asma. Entre estas células están los eosinófilos, y les voy a decir los eosinófilos, ¿no? También producen derivados del ácido araquidónico, leucotrienos. Así que es un montón de citocinas, leucotrienos, radicales libres de oxígeno, en fin, productos que de una o de otra manera entran por las diferentes vías por las que se activa el asma. Entonces, no crean, miren, cuando hacemos pruebas a los pacientes con asma, encontramos 5% de eosinófilos, ¿verdad? No es que sean 80%, no. 3%, 5%. Y decimos que más de 300 eosinófilos en conteo absoluto son anormales. Hay eosinofilia, más de 300, algunos dicen más de 400, pero por ahí está, ¿no? Eosinofilia. O sea, son unos poquitos. También cuando se hacen estudios en esputo o en lavado broncoalveolar, los eosinófilos en el árbol bronquial son así 4 o 5%. No es que haya 50% de eosinófilos, no. Son unos poquitos, pero son muy importantes en toda esta respuesta inflamatoria. Los otros que llegan a las vías aéreas son los linfocitos T ayudadores, ¿verdad? Y hay linfocitos TH1 que producen cierto tipo de citocinas. Ahí está el interferón gamma. Cuando estudiamos la tuberculosis, ese interferón gamma es muy importante. En todas las enfermedades infecciosas se produce mucho interferón gamma. Ya ven que los cubanos están dándole interferón gamma a todos los países para combatir el coronavirus, ¿verdad? Ellos lo han procesado y lo han hecho desde hace muchos años, dicen ellos. Pero eso es una cosa. Los pacientes asmáticos tienen una respuesta TH2. Vean, producen diferentes citocinas. Son los mismos linfocitos, no se pueden distinguir uno de otro. Son linfocitos T ayudadores, CD4, pero los TH1 se distinguen por producir ciertas citocinas, los TH2 se distinguen por producir otras citocinas, ¿verdad? Esa interleucina 3, 4, 5, 13, ¿verdad? Ahí están las citocinas que producen. Y la interleucina 4
induce la síntesis de inmunoglobulina E por los linfocitos B, ¿verdad? Lo que ustedes entenderán es que generalmente un alérgeno llega al cuerpo y se une a la superficie y es identificado por las células dendríticas. Las células dendríticas procesan el antígeno, procesan las proteínas del antígeno y lo presentan a los linfocitos T. Y los linfocitos T son los que producen las linfocinas, las interleucinas, ¿verdad? En este caso, los linfocitos TH2 producen interleucina 4 y esa interleucina 4 induce la síntesis de inmunoglobulina E, ¿no? Y no lo mencionamos, también produce la conversión. Hay un cambio de IgM a IgE. IgM se empieza a convertir en IgE, aumenta la producción de moléculas de adhesión para que los eosinófilos y las células inflamatorias entren al sitio del problema. Así funciona más o menos esto del asma, ¿verdad? Del asma con la interleucina 4. La interleucina 5 tiene que ver con el crecimiento y diferenciación de los eosinófilos. Entonces aquí esto es importante porque ya tenemos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el omalizumab es un anti-inmunoglobulina E. El omalizumab es un anti-inmunoglobulina E. Ese es un medicamento biológico, de los nuevos medicamentos biológicos que hay, que se usa en etapas cuando los pacientes tienen asmas severas. Eso está a mano de los especialistas. Nosotros como médicos de primera atención no vamos a ver eso, etapas 4 y 5 del tratamiento, pero hay ese medicamento. Y también tenemos un hay dos medicamentos, por lo menos, que uno de ellos es el Reslizumab, que actúan contra la interleucina 5, contra el receptor de interleucina 5. Entonces, están surgiendo nuevos medicamentos para tratar el asma, que se usan en casos, por ahora, severos de asma, y que tienen buen resultado, ¿verdad? Para disminuir, para controlar la enfermedad. No vamos a saltar esta parte, como quiera yo les voy a enviar esta información para que ustedes la tengan. Y ahí está el bronquio normal, el bronquio inflamado. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Algo que no hayan visto, que no hayan visualizado. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctor, ¿tenemos que recordar esos medicamentos? Sí, los van a aprender. Sí, los van a aprender. ¿Cuál era el nombre de la interleucina 5? Miren, vienen en la parte de manejo. En la parte de manejo los vamos a mencionar también. Ok, gracias. Pero yo tengo una duda, porque algunas personas dicen que el asma, si no se te quita antes de los 10 años, quiere decir que ya la vas a tener todo el tiempo. Ok. Sí, eso también lo vamos a contestar en un momento más, pero es cierto, miren, la mayoría de los pacientes con asma mejoran al crecer, entonces se les quita, pero hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que no. Miren, aquí está este esquema, cómo se presenta, hay broncoconstricción, edema, secreciones excesivas, ¿verdad? Obstrucción de las vías aéreas y hay alteración de la ventilación-perfusión. Ese es el mecanismo básico de la hipoxemia. Vean cómo dice hipoventilación alveolar, disminución del PO2. Los pacientes con asma llegan al cuarto de urgencias, ¿verdad? Tienen 90% de saturación, ¿verdad? Entonces, eso es, el mecanismo de eso es, pues, que hay alvéolos mal ventilados, bien perfundidos. B significa ventilación, Q significa perfusión. Entonces, una desigualdad. Ya ven que la relación ventilación-perfusión es 0.8. O sea, es casi la misma ventilación que la perfusión. Pero en los casos en que hay ocupación de las alvéolos, por ejemplo, una neumonía,
En el caso de que hay obstrucción, ¿verdad?, de los alvéolos, como en el caso del asma, hay alvéolos mal ventilados, bien perfundidos. Entonces, eso ocasiona la disminución de la presión parcial de oxígeno. Y cuando el problema es muy severo, se prolonga mucho, es muy severo, entonces también aumenta el PCO2. El PCO2, pues, es un hallazgo tardío en el asma, ¿verdad? Los pacientes con asma tienen PCO2 elevado, pues seguramente están muy afectados. Muy bien, entonces vamos a destacar este aspecto de esta diapositiva. Infecciones, factores. ¿Cuál es el factor? No, pregunta de examen. ¿Cuál es el factor que más comúnmente provoca las crisis agudas de asma? Las infecciones virales. Como platicamos, ¿verdad?, en la clase, ¿qué preguntas hacemos en los pacientes que llegan con gripe y tos? ¿Verdad? ¿Qué preguntas hacemos? Si padece de asma, ¿no? Si padece de asma. Porque las infecciones virales son la causa más común de que en pocos días tenga una crisis aguda. Ahí están los cambios de clima. Ya ven ustedes que los niños con asma anuncian el cambio de clima. El ejercicio, casi todos los pacientes, más del 80% de los pacientes que tienen asma corren, hacen ejercicio y sacan su enfermedad, ¿verdad? Aparecen la tos, aparecen las sibilancias. También se presenta al llorar, al reírse, ¿verdad? La gente que tiene asma le dan las sibilancias cuando hacen eso. La exposición al humo del tabaco, este es el factor que con más fuerza debe evitarse en los pacientes que tienen asma. Y también están los aeroalergenos. Vamos a dedicarles un poquito más de tiempo en los temas de rinitis alérgica, pero hay ácaro del polvo casero, ¿verdad? Ese es el número 1. Casi como 80% de los pacientes con asma tienen alergia al ácaro del polvo casero. Ese es el número 1. Pero ahí están la caspa de animales, las cucarachas, los hongos, los pólenes, ¿verdad? Los pastos, los mohos. ¿Verdad? Estos son los factores a los que se hacen hipersensibles los pacientes con asma, y muchos de ellos empeoran, ¿verdad?, cuando se enfrentan a estos agentes. Ahí están también factores en la contaminación ambiental. Ustedes conocen que siempre que hay mucha contaminación allá en la Ciudad de México, anuncian que no salgan a hacer ejercicio, ¿no? Porque pueden empeorar su problema de asma. Olores fuertes también, los perfumes, los sprays, algunas personas empeoran con esto, ¿no? Las exposiciones ocupacionales, ¿no? Bueno, no podría comentarles algunas cosas más, pero vamos a seguir los factores protectores, los niños que viven en granjas, ¿verdad? Vamos a seguir porque se nos acaba el tiempo, pero sabemos que los que crecen en el campo, los que crecen en granjas, rodeados de animales, tienen menos asma, ¿verdad? Es un factor protector. Muy bien, entonces, yo no sé dónde están los síntomas. A mí se me hace que sí, no, esta es la presentación. Yo no sé dónde están los síntomas, pero miren, los síntomas de asma son la tos, ¿verdad?, las sibilancias, la disnea, el pecho apretado, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes padecen asma y se habrán dado cuenta de esto. Vean que dice aquí, diagnóstico de asma en niños mayores de 6 años. Vamos a dividirlo, ¿verdad?, en los mayores de 6 años y los menores de 6 años. El otro elemento para diagnosticar asma es la variabilidad en el tiempo. Empeoran en ciertas épocas del año, ¿no? En octubre, noviembre, cuando viene el cambio de clima, ¿no? O tienen factores desencadenantes característicos, ¿no? El ejercicio. Entonces ahí se da uno cuenta de cuál es el problema, cómo llegamos al diagnóstico.
Estos pacientes tienen historia familiar de asma, ¿no? Les pregunta uno, historia familiar de asma, historia personal de atopia, ¿verdad? Dermatitis atópica. Casi todos los niños que tienen dermatitis atópica, es parte de la marcha alérgica, desarrollan asma. Y en este grupo de edad, mayores de 6 años, es donde se hace la espirometría. En los menores de 5 años el diagnóstico es clínico, en los mayores de 6 años y adultos se utiliza la espirometría. Miren, esta es la pregunta que acaba de hacer la alumna. La primera línea, vean, dice infecciones, sibilancias con infecciones virales. Esto fue un doctor chileno, por cierto, allá por los 90s, hizo una investigación muy grande y él publicó muchos artículos de esto. Roberto Martínez se llama el doctor. Tuve la oportunidad de escucharlo alguna vez. Y él, miren, una vez, miren, ¿cómo dice? Miren, casi 50% de los niños, o más de la mitad de los niños tienen sibilancias a lo largo de su niñez, menores de 5 años, ¿eh? ¿Y qué pasa con esos niños? La mayoría de ellos, vean cómo va disminuyendo, para los 3 años mejoran, la mayoría, porque son sibilancias asociadas a infecciones virales. Estos niños nacen con algunas condiciones en sus vías aéreas que favorecen que tengan sibilancias con infecciones virales, son más de la mitad de los niños, ¿sí? Y entonces se mejoran. Y yo siempre les cuento, ¿verdad? Fueron con el doctor Pérez, ¿verdad? Y el doctor Pérez le curó el asma, ¿no? Le curó el asma, así dicen los pacientes. Pero no, en realidad lo que sucedió es que casi todos los niños mejoran al crecer, ¿no? Y vean que los que tienen sibilancias con más probabilidad de asma y respuesta a corticoides, esos van en aumento, ¿verdad? Van en aumento, al contrario de los primeros. En los niños menores de 5 años tenemos la tos, ¿verdad? Que se acompaña de sibilancias. Eso es el dato característico. No hay asma sin sibilancias, ¿no? Que empeora cuando corren, ¿verdad? Cuando juegan, tienen historia familiar de alergia, ¿verdad? Su mamá, su papá padecen de alergia, tienen historia personal de dermatitis atópica o de rinitis alérgica, ¿no? Y también se hace el diagnóstico cuando tienen mejoría luego del uso de un broncodilatador, ¿no? Luego del uso de un broncodilatador mejoran bastante. Entonces, en los niños pequeños no se hacen pruebas de función pulmonar, no pueden hacerlas, y entonces el diagnóstico se basa en este grupo de criterios clínicos, ¿no? En los niños pequeños también esos mismos doctores hicieron un índice predictor de asma, Y entonces, vean los criterios mayores: padres con asma, antecedente de dermatitis atópica, sensibilidad alérgica a por lo menos un aeroalergeno, y también la sensibilidad alérgica a algunos alimentos. Esta fue la que hizo el doctor Martínez. Sibilancias no asociadas a resfriados y eosinofilia en sangre periférica. Entonces, utilizando estos criterios, ahí está el valor predictivo positivo, 77%, valor predictivo negativo, 68%. Es decir, ellos podían decir más o menos qué niños al crecer iban a desarrollar asma. Y utilizando estos criterios se puede predecir más o menos. Esta es una modificación del mismo índice, historia de padres con asma, dermatitis atópica, sensibilización a aeroalergenos, sensibilización a la leche, huevos, frutos secos, o sea, alergia a alimentos, sibilancia sin gripe, es más o menos lo mismo. Vean, esto unido a 3 episodios o más de sibilancias por año, ¿verdad? Pues hacen posible más o menos predecir qué lactantes van a desarrollar asma. Y llegamos a lo de la espirometría, muchachos. Vamos a ver lo de la espirometría. Y seguimos todavía allí.
Ya se va a acabar la primera sesión. Seguimos ahí, ¿verdad? Sí. ¿Tienen alguna duda? Sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Prof, ¿esas diapositivas usted las va a subir o algo de información? Sí, ustedes la van a tener. Ustedes la van a tener. Que por cierto, me estoy dando cuenta de varios problemas. Yo las voy a arreglar y se las voy a enviar. ¿Cómo no? Gracias, doctor. Muy bien, miren. Esto de la espirometría, aquí están los datos básicos. Miren nomás. Aquí yo tengo un problema, ¿no? Y no están bien ordenadas las diapositivas. Viene la historia clínica y el examen físico. Vamos a ver esto antes de la espirometría. Vean, la tos que empeora en la noche, ¿no? La tos que empeora en la noche. Miren, da tos en la noche los parásitos que migran por el pulmón. El reflujo da tos en la noche. El síndrome de drenaje posterior, cuando tienen sinusitis, da tos en la noche, y el asma, esos 4. Así que no exactamente es único, ¿verdad? Que el asma dé tos en la noche, pero sí es muy característico eso, ¿no? Y luego, en el examen físico, quiero destacar que las sibilancias son polifónicas, parejitas en ambos campos pulmonares. Si uno encuentra sibilancias de un solo lado o parejitas de ambos lados, puede ser otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo extraño aspirado en la vía aérea. Entonces, deben tener estas características. Buscar en forma intencionada el eczema. Ayer platicamos de eso, cómo le vemos los dedos para ver si no tienen hipocratismo, cómo les palpamos las fosas antecubitales y popliteas a los pacientes para buscarles si no tienen eczema cuando evaluamos pacientes con asma, ¿no? Les vemos muy bien la nariz para buscar datos de rinitis alérgica y sinusitis. Y el asma pocas veces afecta el peso y la talla. Es como al contrario, lo que tenemos con asma son niños obesos. La obesidad aumenta mucho el problema del asma. Entonces, si uno encuentra niños que tienen bajo peso o bajo talla, seguramente tienen otro diagnóstico, otro problema mucho más complicado, por ejemplo, fibrosis quística, y no es asma. Ahí están los antecedentes que ya hemos mencionado, empeora en el invierno, ¿verdad? Mejora con broncodilatadores, y esto es muy importante. ¿Para qué tomamos una radiografía